Hola compañeros, hoy les vengo a hablar en este video acerca de la ciencia y la sociedad. Es un tema que hemos abarcado no solo en este semestre, sino durante casi toda la vida. Por lo tanto, es importante recalcar cómo fueron los inicios de la ciencia y cómo el ser humano, gracias a ella, fue evolucionando hasta llegar a una vida total de comodidad. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es lo que nos permite entender el funcionamiento de las cosas que tenemos alrededor. Por ejemplo, ¿por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Y sobre sí misma, ¿cómo funciona un reloj? ¿Qué pasa si calentamos el agua? Y así, un sinfín de cosas. El ser humano siempre se ha preguntado y buscado el cómo y por qué de las cosas con el objetivo de encontrar la verdad. Todas estas investigaciones son hechas por un científico. Un científico es una persona cuya misión es observar todo lo que sucede en el mundo y darnos una explicación mediante normas y leyes. La labor de los científicos es muy importante, ya que gracias a sus descubrimientos, normas y leyes, podemos fabricar cosas nuevas y mejorar las que ya existen. El conocimiento científico se obtiene mediante observación, experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis en áreas específicas. Características de la ciencia. Aspiran a descubrir las leyes que rigen el universo que nos rodea, mediante métodos racionales, empíricos, demostrables y universales. Se fundamenta en la investigación, esto es un espíritu crítico y analítico, así como es en los pasos que establece el método científico, para formular leyes, modelos y teorías científicas que expliquen la realidad. Se compone de un número importante de ramas o campos especializados que estudian fenómenos naturales, formales o sociales y que en su totalidad conforman un todo unificado. Historia de la ciencia. El hombre desde un inicio siempre se ha preguntado y cuestionado muchas cosas, como el de ¿dónde venimos? ¿Quién es nuestro creador? Al no poder encontrar una respuesta, utilizaron los mitos. Los mitos eran como cuentos sobre dioses, y gracias a ellos les pudieron dar respuestas a muchas de sus preguntas, como por ejemplo los fenómenos que pasaban de la naturaleza, como lo era la lluvia, las sequías, el frío, la nieve, entre otras cosas. Ellos, al no encontrar una respuesta concreta, se dieron la idea de que existían ciertos dioses mitológicos que eran los que producían todos estos cambios y eran alabados tanto que hasta sacrificios hacían para honrar a sus dioses. Después, se fueron dando cuenta que los mitos no eran ciertos, sino que eran imaginaciones humanas, y fueron descartándose con el tiempo. Los humanos rechazaron las teorías mitológicas, entonces encontraron el uso de la razón y buscaron respuestas basadas en la experiencia y en la razón buscando la verdad. Con los griegos se empezó a reconocer el carácter del saber científico y a la vez aparecieron los sabios individuales frente al saber colectivo de las civilizaciones más antiguas. El poder político estaba en manos de los mercadeos porque eran los que distribuían la tecnología. Los pioneros de la ciencia eran los mercadeos, artesanos y sus descendientes. De los primeros aportadores reconocidos de la ciencia se llamaba Tales de Mileto. Se consideró que él comenzó la historia de la ciencia y se inició un nuevo modo de pensar. Tuvo el mérito de estimular el pensamiento y la observación. El espíritu científico de Tales era producto de la paciente contemplación de la naturaleza. Uno de los segundos científicos reconocidos fue Anaximandro. Fue uno de los antecesores de la evolución biológica y fue uno de los primeros hombres de llegar a hacer un experimento con la sobra de un palo vertical. Podría determinar la duración del año y de las estaciones. Estudió la relación de los seres vivos y vio la relación entre ellos. Llegó a la conclusión de que la vida se originó en el agua y después había colonizado la Tierra, y que el ser humano había evolucionado.
Otro de los aportadores importantes de la ciencia fue Empédocles. Investigó sobre el aire, hizo un descubrimiento con una herramienta casera que se llamó un ladrón de agua, y con él descubrió el aire. El autor de la teoría de los cuatro elementos, y también se dice que fue de la teoría de la selección natural. Y por último, Demócrito. Es uno de los fundadores de la teoría atomista. Según Demócrito, existen dos primeros principios en las cosas, los átomos y el vacío. Los átomos para él, las partículas indivisibles de la materia, son inmutables, eternos y se hallan en constante movimiento en direcciones muy variadas. En las direcciones más variadas. La ciencia se ha convertido en un conjunto de conocimientos que se obtienen a partir de un método, que consiste en una observación, una experimentación y la comprobación de una hipótesis. Sin embargo, han pasado a la ciencia por tantos filósofos y científicos que han escrito el camino de la ciencia y le dieron al mundo otra explicación, a través de fuerzas, leyes y principios, pero sobre todo acercaron al hombre a respuestas concretas. Ahora en día sabemos que existen muchísimos científicos que con sus aportaciones nos han ayudado a descubrir y comprender el porqué y para qué de muchas cosas. Y no solo eso, sino que la ciencia ha creado tan maravillosas y sorprendentes herramientas con la cual el ser humano ha llegado a una vida de comodidad que en años atrás era algo imposible. Como lo hemos ido viendo en este video, la sociedad ha sido muy influyente en el avance de la ciencia. Ambas se complementan una con la otra, uno con el desarrollo humano y la otra con su avance científico. Pues, ¿qué es la sociedad? Se define como un conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización que comparten una misma cultura o civilización, en un espacio o tiempos determinados. Aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas, de cuyo estudio se encargan las ciencias sociales como la sociología y la antropología. También existen las sociedades animales, abordadas de la ciencia biológica o la etología social. Supone la convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada y ordenada, e implica un cierto grado de comunicación y de cooperación. Lo que caracteriza a una sociedad es la puesta en común de intereses entre los miembros y la observación de preocupaciones mutuas. La evolución del hombre. Estamos tan acostumbrados a concebir la naturaleza como algo que está a nuestro servicio, que olvidamos que somos parte de ella y estamos sometiendo a las leyes que los rigen. El hombre es un animal más que puebla la tierra. El estudio científico indica que el primer hombre en la Tierra aparece específicamente durante el periodo de hace 1,5 millones de años. Aparece con una capacidad cerebral semejante a la de los hombres actuales. Somos una especie animal que en un periodo relativamente corto hemos conseguido extendernos e influir sobre el curso de los acontecimientos naturales. El nacimiento de las civilizaciones. La aparición del hombre en la Tierra hace más de 1500 de años. Los primeros hombres en la Tierra se les consideró nómadas, personas que vivían en cualquier lugar que consideraban cómodo para establecerse. Se adaptaban al ambiente con facilidad, pero constantemente se movían. Las primeras sociedades eran las familias que crecían con el tiempo. Pronto abandonarán lo que es su vida de nómada para establecerse en pueblos y volverse lo que es sedentario. El sedentarismo cambia mucho lo que es la humanidad. El hombre en esta época descubre muchas cosas. La agricultura es una actividad primaria y fuente de alimento. En el año 7500 a.C., las aldeas ahora son un pueblo. Tienen mucha estabilidad, puesto que están más seguras y vivían en armonía. Los más ricos eran los más poderosos. La ley del más fuerte cambió a la ley del más afortunado, por lo que si alguien tenía una fuente grande de alimento, podría cambiarla por algo que les ofrecieran los otros habitantes.
Creían en los mitos de dioses y que cualquier cosa que les pasara como un fenómeno natural era producto de estos. No tardaron en crear lo que es la cría de ganado, el comercio, la aleación de metales, la agricultura, la medicina y la religión. Se dieron cuenta que con la alimentación de la carne tenían un metabolismo diferente. Con el trabajo crearon sus propios instrumentos que sirvieron para caza y pesca, y nuevos progresos que fue el fuego y la domesticación de animales. Un elemento primordial en la supervivencia del humano era el trabajo. Con este se podía conseguir muchas cosas. Es muy enriquecido, pues gracias al trabajo podrían alimentarse, cubrirse del frío, entre otras cosas. Va de la mano con la naturaleza, porque ella es la que nos venera con su materia, y el hombre es la que la convierte en algo primordial. Gracias a que el hombre tenía que trabajar, tuvo que ir desarrollando habilidades y destrezas, porque cada operación se iba haciendo más complicado. Con esto surgió la evolución de la mano, con la que podía realizar más actividades, hasta que de generación en generación se perfeccionara. Había trabajos donde tenían que ser más de un individuo, porque tenían que aprender a comunicarse, y con eso se fue mejorando su órgano de vocal y así todos sus sentidos. Muchas de las guerras empezaron por querer apoderarse de las propiedades. A lo largo del camino tienen que superar diversos problemas para sobrevivir, como lo que eran epidemias y exceso de población. A pesar de todo, los Mono sapiens siguen adelante. Crearon ciudades con una sociedad compleja, con jerarquía y organizada. Se comunicaban con tierras lejanas gracias a la escritura. En este semestre, En 8.000 años, los habitantes del planeta pasan de 3 millones de habitantes a 100 millones de habitantes. El hombre construyó una sociedad que fue el germen de la sociedad actual. Herramientas, nuevas formas de alimentación, crearon un pueblo y una sociedad. Las civilizaciones se fueron acoplando y buscando una mejor vida. Y esto no se detuvo, hubo muchos avances, y con esto la ciencia fue creando cosas sorprendentes y dando respuestas a muchas de las preguntas que se hacían en esos tiempos. La ciencia nos ha permitido ir comprendiendo, controlando y transformando la realidad, simplificando nuestra vida en muchos aspectos. El conocer la historia de la ciencia y la civilización es muy importante porque nos hace pensar que a nosotros nos ha tocado una vida aún mucho más fácil que la de nuestros abuelos y hasta la de nuestros padres, porque a ellos les tocó una etapa muy difícil y nosotros vivimos en una época donde la tecnología hace la mayoría de todas nuestras actividades. La ciencia y la sociedad siguen descubriendo cosas asombrosas con sus investigaciones y debemos de aprovechar todos estos beneficios y darles un buen uso, cuidar de nuestros ambientes, cuidar de nuestras especies, porque al igual que nosotros, ellos son parte de este planeta. Gracias por su atención. Esto fue Ciencia y Sociedad.